Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Hoy pues he preparado unas diapositivas para ustedes relacionados con el presupuesto de tesorería. Después les voy a compartir un archivo en Excel. Bueno, primero yo lo he desarrollado, pero yo luego se los voy a compartir para que ustedes vean cómo es el desarrollo o más bien la elaboración de un flujo de tesorería. Entonces, pues, sin más preámbulos, voy a compartirles ya las diapositivas. Ok, ¿me confirman por favor si la están observando en este momento? Sí, señor, sí se ve. ¿Y ya está empleada? También, profesor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba diciendo, presupuesto de tesorería o presupuesto de flujo de caja. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, como siempre, iniciamos con unas preguntas clave, unos conceptos clave. Entonces yo leo estos primeros cuatro y luego ustedes, por favor, me colaboran con las demás. Bueno, entonces, primero, ¿qué es presupuesto de tesorería o presupuesto de flujo de caja? Es una herramienta gerencial que forma parte de la planeación financiera de la empresa y que tiene como objetivo prever en cada momento la situación de liquidez de la empresa para llevar a cabo las correcciones necesarias. En términos contables, es un documento que recoge los movimientos de cobros y pagos previstos por la empresa para un periodo y determina el saldo final de tesorería. Los presupuestos de caja contribuyen en forma significativa a la estabilización de los saldos de caja y a mantener estos saldos razonablemente cercanos a las continuas necesidades de efectivo. Entonces, como pueden observar y como recordarán, pues esto tiene que ver todo con la operación diaria de la empresa, ¿cierto? Estos flujos de caja, pues toda empresa tiene que manejar una cierta cantidad de recursos para poder pagar, ¿qué? Para poder pagar los servicios públicos, para poder pagar las deudas, para poder pagar los salarios, bueno, toda otra serie de gastos diarios en los que está incurriendo la empresa y también, por supuesto, está recibiendo recursos producto de las ventas de sus productos o de la prestación de sus servicios, ¿sí? O de la fabricación de sus productos, ¿cierto? Bueno, segundo, ¿cuáles representan las grandes salidas de dinero? Estos son algunos ejemplos. Los pagos de préstamos bancarios, compra de títulos valores, adquisiciones de otras compañías, ¿sí? Inversiones de capital y pago de impuestos en general. Tercero, ¿qué gestión se realiza cuando se presenta superávit o déficit en el presupuesto de caja? Cuando se presenta superávit en un presupuesto de caja, ¿sí? O sea que hay un excedente a favor de la empresa, ¿sí? Debe pensarse en una posible inversión a corto plazo. Por el contrario, si hay déficit, esta suma debe solicitarse en préstamo a un banco sobre términos convenidos en cuanto a tasa de interés y plazo que se constituyen, junto al abono a capital en un egreso para el presupuesto de caja. ¿Okay? Y cuarto, ¿por qué se afirma que el estado de resultados y el balance general presupuestados son herramientas de control? Entonces, porque al comparar los resultados reales que van presentándose contra pues los presupuestos, ¿sí? De estado de resultados y de balance general, pues pueden presentarse desviaciones significativas que pueden indicar que los programas, ¿sí? No están cumpliéndose como debiera hacerse o que los planes no eran realistas, ¿sí? Y que por tanto tienen que revisarse y modificarse. ¿Ok? Bueno. Quinto, ¿quién me ayuda por favor leyendo la quinta pregunta? Yo, profe. Gracias. ¿Por qué es importante realizar un presupuesto de tesorería? Porque permite hacer previsiones de tesorería a corto plazo, es decir, realiza previsiones sobre los cobros y los pagos futuros de la empresa con el objetivo de tomar decisiones, evitar desajustes y tratar de prever las medidas correctoras necesarias en el caso que existan dichos desajustes. Se formula normalmente al comienzo de la actividad de la empresa o al comienzo de cada ejercicio económico con el objetivo de proyectar sobre el futuro las previsiones.
Perfecto, muchas gracias, Viviana. Y David, ¿me colabora leyendo las 6? Listo, perfecto, profe. Dice, 6. ¿Cuáles son las causas de los desajustes? Los desajustes de tesorería se pueden producir por dos. Porque en exceso de liquidez habrá que buscar posibilidades de inversión con el fin de colocar los excedentes de liquidez, superávit. Si se da una falta de liquidez, habrá que buscar fuentes de financiación para cubrir ese déficit. Dado que los presupuestos de tesorería se elaboran a partir de determinadas hipótesis, existen varios escenarios. Se pueden realizar previsiones conservadoras u optimistas. Perfecto, muchas gracias, David. Entonces, séptimo, ¿cuáles son las consecuencias de realizar previsiones conservadoras y optimistas? Entonces, primero, si se realiza una previsión conservadora de tesorería, pues a la hora de la verdad puede ser que se genere un excedente de liquidez. Y si se realiza una previsión optimista, puede pasar lo contrario, es decir, que nos quedemos sin efectivo y tengamos que buscar financiación. En función de la persona que realiza un presupuesto, pues los resultados pueden variar. Para que la información proporcionada por él mismo sea válida, o sea, por esta persona encargada de realizar el presupuesto, pues las previsiones tienen que ser lo más realistas posible, para que realmente tengan, sí, un resultado pues exitoso en la gestión de la empresa. Octavo, ¿cuáles son los componentes del presupuesto de tesorería? Los principales componentes son, primero, los cobros, segundo, los pagos y tercero, los saldos. El cobro es cualquier entrada de dinero líquido y los pagos son desembolsos de dinero, ¿cierto? Ambos pues lo realiza la empresa. Ojo, no hay que confundir cobro con ingreso. Un ingreso devengará un cobro que se puede producir en el mismo instante que el ingreso o en un futuro, ¿sí? Puede ser que un ingreso contabilizado nunca llegue a suponer un cobro para la empresa. Ejemplo, una factura no cobrada a un cliente moroso, ¿cierto? Ese es pues un ejemplo bastante pues, comprensible. Y ojo, no hay que confundir pago con gasto. Un gasto devenga un pago, ¿sí? Pago y gasto no tienen por qué coincidir en el tiempo, ¿sí? O sea, se puede generar un gasto, ¿sí? Que es como una orden de desembolso de dinero, ¿sí? Un registro de desembolso de dinero, pero solamente hasta que efectivamente esos recursos o ese desembolso se efectúe, entonces es que se realiza el pago, ¿ok? El pago de dinero. Noveno, ¿qué son cobros ordinarios? La mayor parte de los cobros proceden de las ventas de los productos que se elaboran o comercializan en la empresa o de la prestación de los servicios a los que se dedica la misma. Para poder hacer una proyección sobre su valor, habrá que tener en cuenta, primero, la previsión de ventas se realizará a partir de las proyecciones de mercado que proporciona el departamento comercial o de ventas. Esta cifra es muy importante, ya que de su acercamiento a la realidad dependerá en gran medida que el presupuesto pues sea eficaz. Y el plazo de cobro concedido a los clientes pues debe conocerse. Suele ser habitual realizar una discriminación a los diferentes clientes, ¿sí? O sea, especificar cada uno de los clientes y en muchas ocasiones el plazo también dependerá del tipo de producto que se venda. El IVA repercutido sea el cobrado a los clientes y que posteriormente hemos de ajustar en la liquidación del mismo que se haga con Hacienda o mejor dicho en Colombia sería contra la DIAN, ¿cierto? Periódicamente. Permítanme que veo que alguien llegó. Ok, listo. A ver, ¿qué pasó acá? No me deja admitirla. ¿Qué será? A ver, dejo de Profe, compartir. esa es mi lady, profe. Sí, sí, pero no me deja.
¿Será que hay que decirle que vuelva a enviar la invitación, será? Sí, sí, por favor, porque no le puedo dar a admitir, no me acepta darle a admitir. A ver. Sí, no me deja. Parece como si fuera una imagen. Tan raro. Ok, gracias, David. Yo no sé qué tan raro. Bueno, entonces vamos a continuar entonces. Pero... ya. Ok. Vuelvo entonces a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces íbamos en... vamos a ver si... Ahora sí, perfecto. Listo, entonces retomamos. Mi lady tiene el micrófono abierto, ¿cierto? Sí, señor. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, mi lady. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué son cobros extraordinarios? Además de las ventas, también hay una corriente de cobros a través de ¿qué? De, primero, aportaciones de capital inicial. Segundo, ampliaciones del capital. Tercero, intereses de las cuentas bancarias de la empresa. Cuarto, intereses por las inversiones en valores mobiliarios, ¿sí? O bienes raíces. Quinto, ingresos por arrendamientos. Sexto, intereses por créditos o préstamos concedidos a otras empresas. Y séptimo, pues subvenciones, en caso de existir. Ahora bien, ¿qué son pagos ordinarios? Pues son aquellos con los que se hace frente al funcionamiento normal de la actividad de la empresa. Los más frecuentes son, primero, pago de las compras a los proveedores, obviamente. Segundo, pago de sueldos y salarios y cotizaciones a la seguridad social. Tercero, pago de suministros o pago de servicios, que serían agua, luz, teléfono, seguros, etcétera. Cuarto, publicidad, marketing y promoción. Quinto, liquidación del IVA con la DIAN. Sexto, pago a profesionales independientes, ¿sí? Lo que serían asesorías, notaría, gastos de notaría, abogados, etcétera. Séptimo, pago de alquileres, primas de seguro. Y octavo, pago de intereses bancarios. Ahora, ¿qué son pagos extraordinarios? O sea, los que no son pues diarios de todos los días. Pues son consecuencia de operaciones motivadas por actividades no habituales. Suelen proceder de la compra o reparación de bienes de activos no corrientes, ¿sí? ¿Cuáles son los activos no corrientes? Pues los activos fijos, como maquinarias, como equipos, ¿sí? Lo que utiliza o lo que necesita la empresa para poder operar o para poder fabricar. De igual manera que en el caso de las ventas hay que tener en cuenta los plazos que nos conceden los proveedores, ¿sí? Los que nos entregan los insumos para nosotros fabricar o prestar nuestro servicio al comprar. Ahora sí empecemos con el presupuesto de tesorería o flujo de caja. En el presupuesto de tesorería, también llamado presupuesto de flujo de caja, se consideran las entradas y salidas de efectivo proporcionadas por los presupuestos anteriores, o sea, de los periodos anteriores. Con este presupuesto
se proyecta la estructura financiera de la empresa para el año presupuestado. Es decir, se tiene la estructura de inversión conformada por los activos y se determina la forma de financiación, bien sea con recursos de terceros, o sea, pasivos o deuda, o con recursos propios, es decir, con patrimonio o capital, patrimonio neto o capital. En este flujo de caja se deben establecer las necesidades de capital de trabajo, es decir, el valor que le quedaría a la empresa representado en efectivo y en otros activos corrientes, una vez que se cubra pues, los pasivos a corto plazo, ¿sí? Las deudas a corto plazo. De igual manera, se tienen que considerar las alternativas de financiación. Cuando la empresa no cuente con los recursos suficientes para atender sus responsabilidades y sus obligaciones, y las alternativas de inversión cuando tengan excedentes de efectivo. Todas las decisiones que se tomen en la empresa para lograr alcanzar los objetivos planeados para determinado periodo de tiempo tienen un efecto en la liquidez y en la rentabilidad de la empresa. De acuerdo con García Serna, del 2009, el presupuesto de efectivo permite la utilización de fondos disponibles en proyectos de inversión, bien sea en títulos valores o en infraestructura, ¿sí? Pero además proporciona información financiera relacionada con la distribución de utilidades, es decir, la decisión de pago de dividendos. El responsable de la elaboración del presupuesto de tesorería es obviamente el tesorero de la empresa o pues, de quien haga sus veces. Por ejemplo, si es una empresa mediana o pequeña, pues muy seguramente no tendrán el cargo de tesorero, pero será entonces el director financiero el encargado de hacer las veces del tesorero, ¿cierto? Ya que debe recolectar toda la información de los presupuestos anteriores para identificar las entradas y salidas de efectivo, así como para tomar decisiones sobre los excesos o faltantes de efectivo. Además, el responsable del mismo contará con la información pertinente para la programación de los pagos de la compañía, de manera que se puedan atender oportunamente los compromisos y obligaciones adquiridos, mejorando de manera significativa los indicadores de liquidez, ¿sí? O sea, razón corriente, capital de trabajo y prueba ácida. El presupuesto de tesorería se realiza considerando el sistema de contabilidad de caja, por eso ahí lo resalté, ya que solo, ahí se va a explicar, ya que solo se tiene en cuenta el momento en que se recibe el efectivo, ¿cierto? Y el momento de desembolso del mismo, ¿sí? Ese es el sistema de contabilidad de caja, como por ejemplo los flujos de caja. Solamente se registra dentro de un flujo de caja aquellos ingresos, digamos, reales de efectivo o salidas o egresos efectivos de dinero, ¿sí? No es que surja esa obligación, ¿sí? O digamos en términos contables esa partida de cuentas por cobrar o me ha dicho de ingreso o de gasto, ¿sí? Sino que cuando efectivamente se reciben esos recursos es que se habla pues de un sistema de contabilidad de caja. Por lo anterior, es importante aclarar que en las ventas, si la empresa ofrece crédito, no entraría todo el dinero a caja, sino que una parte será recaudada en periodos posteriores. Además, se debe tomar en cuenta que no todos los clientes son cumplidos en los pagos de las facturas, pues lo que afectaría el presupuesto. Eso siempre ocurre. Y muchas veces lo que se tenía planeado que se iba a cobrar, pues muy posiblemente no, por algún motivo no se efectúa, o lo que se pensaba pagar a la empresa por falta de liquidez o por, no sé, otro motivo, pues puede que efectivamente no se lleve a cabo, ¿cierto? Eso ocurre. Ahora veamos aquí esta figura donde estamos comparando el presupuesto anual con el presupuesto de tesorería y la gestión de la tesorería. Vemos allí en los presupuestos anuales que tenemos presupuestos de inversiones, de operaciones financieras y de presupuestos de explotación. Entonces vemos allí esas flechitas que se unen en lo que son ingresos y gastos, ¿cierto? Dentro del presupuesto de tesorería, la situación inicial de la tesorería, a eso le sumamos los ingresos, ¿sí? Que tenga la empresa, le restamos los gastos y vemos allí abajito que tiene un igual en ese cuadrito azul que representa la situación de la tesorería al final del periodo, ¿sí? O sea, las disponibilidades o necesidades de tesorería. Disponibilidades si tenemos superávit, si tenemos un excedente positivo. O sea que nuestra situación inicial de tesorería, digamos que eran 100, y recibimos en ingresos 200,
son 300 y supongamos que de gastos fueron solo 50, entonces 300 menos 50, 250, es decir, habría un superávit, ¿sí? Un disponible o excedente de 250,000 y tendremos que decidir luego, pues, qué hacer con esos excedentes, si los ponemos a invertir, los llevamos a un CDT a 30, 60, 90 días, o simplemente los mantenemos en la caja, o compramos con ellos un ETF para que es un instrumento financiero que funciona igual a una acción y que por tanto fácilmente se puede comprar y vender y tiene una gran liquidez, ¿cierto? Y sin embargo está obteniendo grandes rendimientos porque está replicando pues el Standard & Poor's, por ejemplo, un índice accionario, ¿sí? Bueno, eso puede ser algunas opciones para poner a producir el dinero, ¿sí? Y ya ahorita miramos lo que está más abajo. Profe, Sí, disculpe ahí. Y eso lo hace, digamos, estaba en la diapositiva anterior, indicaba que era el tesorero, ¿cierto? El que haga sus veces de tesorero, por así decirlo. sí, Y, correcto. o sea, yo digo, o sea, viéndonos al plano real, o sea, en una empresa, bueno, digamos, sí, el tesorero estará en capacidad, digamos, para hacer eso. O hay Sí. que de pronto tener una persona, ajá, capacitada para eso, o sea, una persona idónea en ese puesto, por así decirlo. Pues mire, si es una empresa mediana o grande, muy posiblemente tengan un tesorero, una persona encargada de eso. ¿Qué hace un tesorero? Un tesorero es el encargado de velar porque los niveles de endeudamiento no se excedan, ¿sí? ¿Qué más hace un tesorero? Pues asegurar precisamente esto, que los niveles de liquidez se encuentren en un nivel adecuado, es decir, que las entradas de dinero correspondan, ¿sí? O se equilibren con las salidas de dinero y que siempre haya un excedente, o sea, un flujo de caja positivo para atender algún tipo o requerimiento especial, además de, por supuesto, lo habitual que esté presentando la empresa, ¿sí? Entonces, por lo general, eso ocurre. En las empresas pequeñas, ¿sí? O una pyme, ¿sí? Es posible que no exista el cargo de tesorero, pero sí esa función la va a realizar el director financiero, ¿sí? El director financiero es muy posible que no tenga, digamos, toda esa experiencia y estos conocimientos, pero muy posible, digamos, si no va a poner a producir los excedentes, digamos, no tiene, sí, los conocimientos suficientes como ponerlo a invertir en ETFs, como yo les comenté hace poco, pero sí puede ser que o haga un convenio con una entidad financiera, ¿sí? Que, bueno, eso existe en el mercado, que ellos pueden recibir recursos con cierta periodicidad y ofrecer un mayor rendimiento que, por ejemplo, una cuenta de ahorros, ¿cierto? Es posible también que le exija el mantener esos recursos por, no sé, 30 días, 60 días, 90 días. Y cuando la empresa necesite recursos, como previamente ha firmado un acuerdo, un contrato con esa entidad financiera, es muy posible que le preste recursos a una tasa mucho menor de lo que se lo prestaría, por ejemplo, para un préstamo, no sé, de libre inversión, ¿cierto? Entonces todo eso se puede negociar con las entidades financieras y es muy posible, como nos comentaba, por ejemplo, Robert, allá en la cooperativa donde él trabaja, que hay una política que establezca que ellos los recursos los invierten o los ponen a producir en CDTs a 90 días, ¿sí? También puede ser otra política que hayan acordado y que pues seguramente le ha traído pues grandes beneficios, ¿cierto? Bueno. Y tenemos entonces a mano derecha la gestión de la tesorería, ¿sí? Entonces vemos allí que a partir de esa situación de la tesorería al final del periodo, entonces se lleva a cabo o se realiza el plan de tesorería, ¿sí? Donde se seleccionan los medios de financiación que como podemos observar allí en este anillo, ¿cierto? Entonces están activos financieros, deudas a corto plazo, créditos bancarios y otros créditos, ¿cierto? Entonces se hace un plan, ¿sí? De cuáles son las posibles entradas y salidas de dinero con todo este tipo de cuentas que les acabé de mencionar, ¿sí? Y entonces se pasa o se determina una posición de la tesorería, ¿cierto? Y esa posición o digamos ese monto de la tesorería, que es lo que se prevé que se debe mantener,
pues puede variar con el tiempo, ¿sí? Dependiendo entonces de la época del año. Si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que vende uniformes o que vende textos escolares, pues muy posiblemente tendrá, ¿sí? Sus picos en momentos clave en los que realice la mayor cantidad de las ventas, que es, por supuesto, al momento de iniciar las clases o unos meses antes, ¿cierto? Y en los restos del año, los restantes meses del año, pues muy posiblemente sea muy pequeña o casi que nula, ¿cierto? Pues el movimiento de ventas de textos, ¿cierto? Pero bueno, eso las empresas no solamente venden textos y no solamente eh, venden artículos educativos, porque muy posiblemente vendan otro tipo de elementos, y eso entonces les va a asegurar el que estén recibiendo ciertos recursos durante todo el año, pero igualmente si su fuerte son, por ejemplo, los textos escolares, entonces habrán unas épocas del año en que el movimiento es mucho más fuerte, ¿cierto? Bueno, entonces una vez establecida esa posición de la tesorería, nos podemos ver allí, por ejemplo, a más abajito dice gestión de los medios de financiación, ¿cierto? Entonces eso está relacionado con, mejor dicho, esa gestión de esos medios de financiación, o sea, de los recursos, ¿sí? O de esas solicitudes de préstamos, ¿cierto? Pues entonces pues se requieren, perdón, un control y una revisión, ¿cierto? Y esa, digamos que ese control y revisión se hace sobre o va a impactar, ¿sí? Los presupuestos anuales que, por supuesto, tienen en cuenta activos financieros como, por ejemplo, ¿sí? Stocks y créditos, ¿cierto? Stocks se refieren a, a entradas de dinero, ¿sí? Stocks de dinero, y créditos, pues solicitudes de recursos, y también deudas a corto plazo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Objetivos del presupuesto de tesorería. Entonces, voy a nombrar estos 5 primeros. Determinar las entradas de efectivo. Segundo, determinar las salidas de efectivo. Tercero, determinar los sobrantes o faltantes de tesorería y seleccionar la mejor alternativa de inversión o de financiación respectivamente. Identificar el comportamiento del flujo de caja en el periodo presupuestado y compararlo con los datos de años anteriores. Y por último, evaluar las políticas de pagos y recaudo que tiene la empresa, así como las decisiones administrativas que afectan el flujo de caja, por ejemplo, la contratación del personal. De acuerdo con Héctor Ortiz Anaya, ¿sí? Muy conocido por su libro de análisis financiero, el flujo de caja tiene 3 propósitos. Primero, evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo futuros. Segundo, analizar la viabilidad de realizar futuros repartos de utilidades o pagar dividendos, ¿cierto? Lo mismo. Y tercero, evaluar el efecto de nuevas inversiones fijas y su financiamiento sobre la situación financiera de la empresa. En cambio, García Serna, 2009, en su libro Administración Financiera, plantea las siguientes razones, ¿cierto? Para mantener un nivel de efectivo, pues, adecuado. Razón operativa, primero, ¿cierto? Se relaciona con la capacidad que tiene la empresa de garantizar la financiación de un volumen determinado de efectivo, de modo que al momento del vencimiento de las obligaciones, pues se cuente con el efectivo suficiente para atender esos pagos, lo cual se logra mediante el denominado ciclo de caja. Ahorita vamos a ver el ciclo de caja. Segundo, razón de seguridad. Le permite a la empresa no solo tener disponible el efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones, sino además mantener una cantidad adicional para atender imprevistos. Tercero, razón especulativa. Se aplica solamente en aquellas empresas con altos excedentes de efectivo, ¿cierto? O sea, que le está dando muy frecuentemente superávit, ¿cierto? De efectivo, a fin de realizar inversiones en el mercado especulativo que generen rendimientos, en lugar de invertirlos en la misma operación o en la cancelación de pasivos. ¿Cuál es ahí el clásico ejemplo? Pues que la empresa, por decir algo, está siempre comprando un insumo y de repente ese proveedor u otro proveedor le ofrece, digamos, un nuevo producto con similares características y a un precio mucho menor, pues la empresa entonces puede, ¿sí?, aprovechar y comprar un lote un poco más grande, ya que lo está consiguiendo a un precio menor y pues cumple con las características o los requerimientos que él tenía de ese producto, pues
inicial, ¿sí? Esto viene siendo como una especie de sustituto, y entonces podría aprovechar ese descuento, adquirir una mayor cantidad de un insumo, y precisamente necesita entonces más recursos de los que tenía previsto, y podría cumplir entonces con ese objetivo. Obtendría una ganancia, o me he dicho, no una ganancia, obtendría una reducción en sus costos de la materia prima, y a cambio de entregar pues unos recursos que en ese momento pues tenía suficientes como para destinarlos a esa operación especulativa, ¿cierto? Bueno, en lugar de invertirlos en la misma operación o en el pago o cancelación de pasivos. Vamos allí, por ejemplo, esa tabla, ¿cierto? Que es de entradas y salidas de efectivo. Tenemos entonces, por ejemplo, entradas de efectivo, ventas de contado, recaudos de cartera, rendimiento de las inversiones, venta de activos, obtención de pasivos, o sea, de deuda, y aporte de los socios. Y algunas salidas de efectivo son pago de la materia prima de contado, pago de mano de obra directa, pago de costos indirectos de fabricación, pago de gastos operacionales y no operacionales, compra o adquisición de activos y pago de pasivos en general, ¿sí? Dividendos o participaciones. Con el manejo del efectivo, el tesorero debe ser muy cuidadoso a fin de contar con el dinero suficiente para atender los compromisos operacionales y que no se tenga que recurrir permanentemente a créditos con entidades del sector financiero para pagar, por ejemplo, la nómina, ¿sí? Eso es una situación bastante peligrosa, y si llegase a ocurrir en algún momento, pues hay que evitarlo que vuelva a suceder. Sin embargo, también debe prestar especial atención a los excedentes, ya que en la medida que se presenten se deben tomar las mejores alternativas de inversión en cuanto a su rentabilidad y seguridad, sin olvidar que existen compromisos por atender. Por ello es necesario calcular el saldo mínimo de efectivo, ¿sí? El cual constituye una herramienta muy útil para establecer las necesidades óptimas de inversión o de financiación, y el cual se determina mediante el ciclo de caja. El ciclo de caja corresponde al número de días promedio que hay entre la adquisición de las materias primas o la compra de mercancías, la transformación de materias primas, la terminación de la producción, la venta de mercancías, hasta el momento de recaudar la cartera, ¿sí? Si quieren, permítanme, voy a pasar aquí a esta imagen, está un poco más abajo, esta, ¿sí? Y ahí también lo podemos observar en una forma gráfica, ¿cierto? Vemos allí entonces el plazo de pago, que va desde el momento de la compra hasta el momento del pago, ¿sí? Enseguida entonces viene el momento de la venta, ¿sí? Que podemos observar allí ese periodo de mantenimiento en stock, no en stock, perdón, sino en stock, ¿cierto? Que va desde el momento de la compra hasta el momento de la venta, y luego inicia el plazo de cobro, ¿cierto? Que va hasta el momento efectivo del cobro. Y desde el momento del pago, en la parte inferior, ¿cierto? Desde el momento del pago hasta el momento del cobro, pues eso se conoce como periodo de necesidad de capital de trabajo estrictamente operativo. ¿Ok? Y ahorita, de todos modos, volvemos a este tema. Bueno, para hallar el saldo mínimo de efectivo o de caja, se deben seguir estos pasos. Primero, se determinan las rotaciones de inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Segundo, se halla la rotación de las cuentas por cobrar a clientes. Tercero, se halla la rotación de las cuentas por pagar a proveedores. Cuarto, se calculan los ciclos, ¿sí? El ciclo operativo, ¿sí? El número de días de las rotaciones. Y se halla el ciclo de caja, o sea, el ciclo de efectivo y la rotación del efectivo, ¿cierto? Uno es en días y el otro es en número de veces. Esa es la diferencia. Y finalmente se halla el saldo mínimo de caja. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Saldo mínimo de caja. Cuando se determina el saldo mínimo de caja requerido para operar normalmente, este se compara con el saldo que ha quedado del presupuesto de tesorería y se inicia el proceso de análisis de los resultados para tomar decisiones que impliquen la disminución del saldo efectivo y lograr que éste sea igual al saldo mínimo encontrado. Eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende, pero no siempre se da, obviamente. Ejemplo 1. Determinación del saldo mínimo de caja en una empresa. Una empresa comercial presenta los siguientes datos en dólares para determinar el saldo promedio efectivo.
tiene, por ejemplo, un costo de ventas de $77.025.000. Tiene unas ventas a crédito de $35.775.000. Tiene o realiza unas compras a crédito por $53.917.500. Un promedio de inventario, ¿sí?, de $14.043.054. Un promedio de cuentas por cobrar a clientes de $858.334 y un promedio de cuentas por pagar a proveedores de $6.714.443. Me faltaba uno. Y desembolsos operacionales, o sea, salidas de dinero, por $74.565.038. Entonces vamos a determinar ¿qué? La rotación del inventario de producto terminado, la rotación de cartera y la rotación a proveedores, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos las rotaciones, pues nos dan el número de veces. ¿Cómo es la fórmula de la rotación de inventario de producto terminado? Pues el costo de ventas entre el promedio de inventario. Como ya dijimos anteriormente, el costo de ventas es el que tenemos acá, ¿cierto? 77.025.000, y lo dividimos entre el promedio de inventario, que ya sabemos que es este que tenemos acá, 14.043.054. Eso nos da 5,48 veces, ¿ok? Si fuéramos a calcular esa rotación de inventario en número de días, pues simplemente a 360 lo dividimos entre 5,48, que ya pues lo hicimos acá en el ciclo de inventario de producto terminado. Eso nos da 66 días, ¿sí? La rotación de cartera, ¿cómo es su fórmula de cálculo? Ventas a crédito dividido entre promedio de cartera, ¿sí? Promedio de cartera tiene que ver con cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, las ventas a crédito ya nos dice el ejercicio que son por 35.725.000 y que el promedio de cuentas por cobrar a clientes es de 858.334. Al dividir entonces estas dos cifras nos da 41,67 veces, que si lo convertimos en días, pues simplemente a 360 lo dimos entre esa rotación de cartera y nos da 9 días. Y por último, la rotación de proveedores, ¿sí? Entonces, a las compras a créditos las dividimos entre el promedio de proveedores, ¿sí? Lo que le debemos a los proveedores, que sería 53.917.500, las compras a crédito, ¿sí?, que lo establece aquí el ejercicio, 53.917.500, ¿sí?, compras a crédito, y eso lo dividimos entre el promedio de proveedores, que ya dijimos que es de 6.714.443, y eso nos da un resultado de 8,03 veces. Para convertirlo en días, pues a 360 lo dimos entre el número de veces y eso nos da 45 días. Entonces, la empresa compra los productos en el día 0. A los 45 días, miren que tiene que ver con el ciclo de proveedores, ojo, por eso le puse ese color azul. A los 45 días debe pagar a los proveedores, ¿sí? A los 66 días, después de comprar la mercancía, pues la vende. Y a los 75 días después, ¿por qué 75 días? Le puse ahí entre paréntesis, porque son los 66 días, ¿cierto?, más los 9 días, o sea, 66 días del ciclo de inventario de producto terminado, ¿sí? O sea, el promedio de inventario. Y a eso le sumamos los 9 días del ciclo de clientes, que es lo que se demora en cobrarle a los clientes, eso nos da 75, ¿cierto? Y que corresponde al recaudo del dinero de la venta a crédito. Y cuando hacemos esa operación, ¿qué nos da? El ciclo operativo o de caja, ¿sí?, que es desde el momento en que la empresa compra la mercancía o compra la materia prima hasta el momento en que cobra, ¿sí?, ese dinero, realiza la venta, qué pena, realiza la venta, ¿sí? Ese es el ciclo operativo, o sea, la sumatoria de el número de días que se demora de inventario y el número de días de cuentas por cobrar. Eso corresponde al ciclo operativo, ¿sí? Y eso nos da, en este caso, 30 días, ¿cierto? 30 días. También, sí, bueno, digamos, ese lo hice con base en esta fórmula, ¿sí? 66 más 9 menos 45, ¿cierto? Eso da 30 días. Esto es el, ¿cómo decirlo? El ciclo de efectivo. Nosotros lo estábamos llamando en el periodo anterior el ciclo de efectivo, ¿ok? Pero también se le llama ciclo operativo o ciclo de caja, ¿ok? Que recuerden que es el ciclo
No, esperen un momento, ahí yo le puse mal la terminología. Es ciclo de efectivo. Permítame, lo corregimos de una vez. Es ciclo de efectivo. Ok. ¿Por qué? Porque si recuerdan, al ciclo operativo, que es los días de inventario más el de las cuentas por cobrar, ese es el ciclo operativo. Y si al ciclo operativo nosotros le restamos, ¿sí?, los días que nos financian los proveedores, ¿sí?, eso me da el ciclo efectivo, o también llamado ciclo operativo neto. ¿Ok? Sí, también se le llama ciclo operativo neto. Entonces ahí vemos esas dos formas de calcularlo, ¿cierto? Uno que a los 75 días le quitamos los 45 días de lo que nos financian los proveedores, eso nos da 30 días, o que a los 66 días, que es los días de inventario, le sumamos 9 días, que es lo de las cuentas por cobrar, los días de cuentas por cobrar, le restamos los 45 días que son los días que nos financian los proveedores, y también me da 30 días. ¿Ok? Entonces hay esas dos formas de calcularlo. ¿Ok? El anterior resultado significa que la empresa requiere efectivo para cubrir sus costos y gastos operacionales para un periodo de 30 días. Cuando este dato se halla, pues la rotación del efectivo la calculamos de la siguiente forma. A 360 lo dividimos entre 30, ¿sí? Esta vez entonces hemos cogido los días del año y lo dividimos entre la cantidad de días, ¿sí?, que son lo que requiere de esos 30 días, es el tiempo que requiere de recursos la empresa, ¿sí? O sea, necesita 30 días de recursos para poder operar, y al dividir entonces ese 360 entre el número de días, nos va a dar ese número de veces, que en este caso sería 12 veces en el año, ¿sí? Con la rotación del efectivo se halla el saldo mínimo de caja requerido, teniendo en cuenta el valor de los desembolsos operacionales. ¿Cómo calculamos ese saldo mínimo de caja requerido? Entonces, a los desembolsos operacionales, ¿sí?, lo dividimos entre la rotación del efectivo, ¿sí? Esta fórmula si no la habíamos visto antes. ¿Cuáles son los desembolsos operacionales? Pues con base en los datos que nos había dado el ejercicio. Sería estos 74 millones, ¿cierto? Desembolsos operacionales, 74.565.038. Yo lo divido entre la rotación del efectivo, que ya vimos que son 12 veces en el año, y eso nos da un saldo mínimo de caja de 6.213.753. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Está claro, profe, para mí. Ok, muchas gracias, Diana. Bueno, Burbano Ruiz en el 2005 afirma que no existen reglas precisas que indiquen la cantidad de dinero que una empresa debe mantener en efectivo. Por tanto, existen modelos matemáticos, estadísticos y administrativos que han tratado de solucionar el problema, considerando el costo de no tener dinero para cumplir los compromisos irreversibles, o sea, los pagos de nómina, de servicios públicos, de arrendamientos, entre otros. Entonces, según él, no mantener suficiente efectivo a sabiendas de que éste pierde su poder adquisitivo como consecuencia de la desvalorización de la moneda es un grave error. ¿Ok? Eso es según Burbano Ruiz. Bueno, ahora veamos el saldo mínimo de caja y ventajas del presupuesto de tesorería. Continuamos con el saldo mínimo de caja. Este problema de análisis del saldo por mantener, expresa Burbano, se complementa con la evaluación de su inversión en efectivo, con el fin de determinar si están produciendo los beneficios esperados, pues el autor plantea los siguientes interrogantes que resultan útiles al momento de analizar el correcto manejo del efectivo. Primero, se hace esta pregunta: ¿son elevados los desembolsos por los intereses que se han tenido que pagar en épocas de absoluta iliquidez? Si la respuesta es afirmativa, pues indicará una mala administración del efectivo y como consecuencia será necesario tomar medidas oportunas. Otra pregunta: ¿qué relación existe entre el costo de mantener suficiente efectivo con el costo del efectivo realmente empleado? Si se calculan estas relaciones mensualmente y es notorio su crecimiento, ¿cierto?, pues debe cambiarse estrategia, porque pues no está haciendo el costo mayor, ¿cierto? Bueno, y tercero y último, ¿qué antigüedad tienen las cuentas por cobrar y los saldos por cancelar a los proveedores? Pues un desfase notorio a favor de los segundos, o sea, de los saldos
por cancelar los proveedores, indicará una mala planeación del efectivo. Si el saldo final proyectado supera el saldo mínimo, pues el valor excedente debe colocarse en inversiones temporales, puesto que no se justifica mantener fondos ociosos, que además de afectar el rendimiento de la inversión, sí, porque no le va a impedir pues conseguir un mayor rendimiento, sí, o sea, la inversión global, tienen el agravante de la pérdida de poder adquisitivo emanada de los procesos inflacionarios. Eso es correcto, porque, porque a medida que va pasando el tiempo y ese dinero no se pone a producir, pues debido a la inflación está perdiendo valor, ¿sí? Está perdiendo valor. Bueno, ahora veamos las ventajas del presupuesto de tesorería. Entre las ventajas de realizar este presupuesto se pueden mencionar: primero, permite una planificación de los pagos de pasivos, costos y gastos. Segundo, se pueden establecer políticas de crédito que agilicen el recaudo de clientes con el fin de contar con los recursos suficientes para atender los compromisos. Tercero, de manera anticipada se determinan excedentes o déficits de efectivo en relación con el saldo mínimo de caja. Cuarto, al conocer los excedentes de efectivo, se pueden planear las posibles inversiones de acuerdo con el portafolio de inversiones que tenga la empresa, generando ingresos adicionales por intereses o la adquisición de activos o cancelación anticipada de los pasivos. Y quinto, al conocer los déficits de efectivo, se puede observar de manera anticipada pues cuál será la mejor opción de financiación que implique menos costos para la empresa, bien sea a través de un crédito bancario o con un aporte adicional de los socios. ¿Okay? Ahora veamos la importancia del ciclo de efectivo, ciclo de caja. Para la empresa es muy importante conocer el tiempo que pasa desde que invierte dinero en el activo corriente de la empresa hasta que lo recupera. Es lo que se conoce como el ciclo de caja. Antes de solicitar un crédito se debe contar con un análisis de los estados financieros pro forma, o sea, de las proyecciones, ¿cierto? Los cuales aportan muchos indicadores, especialmente los que tienen que ver con el manejo del efectivo. También el cálculo del ciclo de caja es causa de preocupación y problema a resolver por parte de los gerentes de, digamos, de una pyme. Esto es de acuerdo con AMAT del 2002. Un inadecuado manejo del ciclo de caja ocasiona la falta de liquidez y no se tendrá suficiente capital para atender los pagos en el corto plazo. Si el dinero no alcanza, se tendrá que solicitar crédito y de no obtenerlo, pues la pyme, ¿sí?, empezará a incumplir con los pagos y podría hasta quebrarse. En esta figura número 2, bueno, es esta que tenemos aquí a mano derecha en la parte inferior, observamos el ciclo efectivo, ¿sí?, o ciclo de caja. O sea, el tiempo necesario en días, eso es lo que muestra, el tiempo necesario en días de financiar la transición de efectivo a inventarios, ¿cierto? A cuentas por pagar y nuevamente a efectivo, ¿cierto? Que son precisamente los, em, los ítems que observamos aquí en esta circunferencia, en este ciclo. El dinero luego pasa a compras de materia prima o mercancías, luego al saldo de cuentas por pagar, luego suponiendo que es una empresa manufacturera el proceso de fabricación, luego lleva a cabo las ventas, ¿cierto? Y pues cobra, ¿sí?, las cuentas por cobrar y efectivamente recibe esos recursos, cobra efectivamente ese dinero. Entonces, para atender el ciclo de caja se deben tener en cuenta dos conceptos. Primero, el ciclo operativo, ¿sí?, que ya lo vimos, o sea, lo que son la rotación de inventarios más la rotación de cuentas por cobrar, ¿cierto? Eso es el ciclo operativo. Según Hitman, no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materias primas para producir los artículos y el cobro de efectivo como pago de la venta realizada. Está a crédito, ¿no?, de la venta realizada a crédito. Está conformado por dos elementos determinantes de la liquidez. Primero, el ciclo de conversión de inventarios, ¿sí?, o plazo promedio de inventarios. El ciclo de conversión de cuentas por cobrar o plazo promedio de cuentas por cobrar. Y el ciclo de pago del efectivo tiene en cuenta las salidas de efectivo que se generan en las empresas por conceptos de pago de compra de materias primas, mano de obra y otros. Este se encuentra determinado por el ciclo de conversión de las cuentas por pagar o plazo promedio de las cuentas por pagar y observamos en la figura de más abajo el capital de trabajo, ¿cierto? Que es este que tenemos acá, el que les había mostrado hace poco. Este sería como el ciclo del capital de trabajo. Entonces, ahora la combinación de ambos ciclos, ¿cierto?, o sea, el de caja o efectivo y el de capital de trabajo, da como resultado, ¿sí?, que el ciclo de caja va a ser igual
al ciclo operativo menos el ciclo de pago. Cuanto más largo sea el ciclo en días, más financiamiento se requerirá y puede significar que se esté teniendo problemas de inventarios o de cuentas por cobrar. Entonces, lo que hay que buscar en todo momento es que ese ciclo sea lo más pequeño posible, no que sea lo más grande posible, sino lo más pequeño posible. La importancia del ciclo de caja es más que un simple deber. Conocer el ciclo de caja aporta información que permite analizar los planes administrativos y hacer los ajustes necesarios. Además, permite estimar la necesidad de créditos y la capacidad de pago y nos indica cuándo es necesario un financiamiento. También permite igualmente controlar la situación financiera de la empresa en la ejecución de sus actividades. Lo ideal es que los ciclos sean cortos. Se sabe, que ciclos de efectivo cortos en empresas son menores niveles de endeudamiento. Eso presenta mayores niveles de rentabilidad. Eso es según García, 2003. Lo anterior se reduce a dos preguntas. ¿Cuánto debe invertir la empresa y en qué activos? Y segundo, ¿cómo conseguir los fondos necesarios para las inversiones? Entonces, de acuerdo con Michael Edhart, ¿sí?, en su libro del 2007, página 521, pues la primera pregunta implica gasto de dinero, ¿cierto? O sea, la pregunta que dice cuánto debe invertir la empresa y en qué activos, ¿cierto? Entonces, eso implica gasto de dinero. Y la segunda, de cómo conseguir los fondos necesarios para las inversiones, pues supone la forma de obtenerlo. Conocido el número de días del ciclo de caja, se podrá conocer cuánto capital se necesita para soportarlo. La fórmula para el cálculo del capital de trabajo neto operativo, ¿sí?, ¿se acuerdan? El KTNO, que también conocemos como necesidades operativas de fondos, es igual al valor que tengo en cuentas por cobrar más el saldo en inventarios menos el saldo de las cuentas por pagar. ¿Para qué sirve el cálculo de ese KTNO? Pues sirve para determinar la porción del flujo de caja del que la empresa se apropia con el fin de reponer el capital de trabajo. Una empresa puede generar internamente el efectivo necesario. Eso depende, por supuesto, de el tipo de actividad o de operación que lleva a cabo la empresa. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos la norma internacional de contabilidad para el estado de flujo de efectivo o flujo de caja. Según Burbano, Ruiz, 2011, pues un estado de flujo de caja actualizado le permite a la organización desarrollar competitividad internacional al hacer que su información se entienda, analice, proyecte y compare de una manera universal dentro de las normas de contabilidad existentes. De tal forma que una persona ajena al entorno de la empresa que esté interesada en hacer negocios con la compañía, pues puede utilizar la información, aunque esté en cualquier lugar del mundo, en algún lugar del mundo. Según el objetivo de la IAS 7, el estado de flujo efectivo, de acuerdo con Montilla, Montes y Mejía, pues la información de los flujos de efectivo es útil porque le suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene de generar efectivo, así como las fechas en que se producen, ¿sí?, esas entradas y salidas de dinero y el grado de certidumbre relativa de su aparición. El estado de flujo de caja o FC o estado de flujo efectivo EFE comprende tres secciones o grupos que son las actividades operacionales, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Se parte del saldo inicial, después se determinan los saldos netos de caja de cada uno de los flujos generados por cada tipo de actividad, se suman o se restan, ¿cierto? Dependiendo si yo, por ejemplo, que los ingresos eran mayores a los costos, a los pagos, o por el contrario, si los pagos eran superiores a ingresos, pues entonces va a dar saldos negativos, ¿no? Entonces, se restan los resultados para calcular el aumento neto o la disminución neta en el flujo de caja de la organización. De acuerdo con la IASB, ¿sí?, número 95, existen dos formas de elaborar el estado de flujo de caja. En la primera forma, la organización utiliza el método directo, ¿sí?, en el cual cada uno de los conceptos o cada una de las partidas del estado de resultados se ajusta de la contabilidad de causación a la contabilidad de caja. Y en la segunda forma, pues que es la más utilizada, es el método directo, en el cual el ingreso neto representa el punto de partida y luego se hace ajuste para convertirlo en flujo de caja a partir de las operaciones de la organización. Esas son operaciones que realizan muy fácilmente pues los contadores, ¿no? No vamos a ir vamos a hacer un ejercicio básico, pero pues ellos son los que están especializados en realizar este tipo de
de estados financieros, ¿no? Bueno, aquí tenemos el esquema de un flujo de efectivo al clasificar las actividades. Observamos allí, por ejemplo, en el cuadrito color azul oscuro, ¿cierto? Dice el saldo inicial. De allí, entonces, a partir de ese saldo inicial, entonces se consideran los, los ingresos, ¿sí?, de actividades de operación, y también se consideran los desembolsos o egresos también causados, ocasionados por operaciones normales de la empresa, ¿cierto? Entonces eso me va a determinar esos ingresos y esos egresos operacionales, van a determinar ese flujo neto de caja de actividades operacionales. Luego tenemos más abajo, y en ese mismo orden es que se realizan los cálculos, se determina el flujo neto de caja de actividades de inversión, donde por un lado, pues coloco digamos, con signo positivo, ¿sí? Los ingresos de actividades de inversión, como son, por ejemplo, la venta de propiedades, planta y equipo, ¿sí?, o la liquidación de inversiones, y como salidas de dinero, egresos de actividades de inversión, pues pueden ser compras de propiedad, planta y equipo, ¿sí?, o destinación de recursos para invertir y conseguir algún beneficio futuro, ¿cierto? Y si se trata de, bueno, y más adelante o más abajo, porque eso va en ese orden descendente, entonces vendría el flujo neto de actividades de financiación, ¿cierto? Que eso tiene que ver con qué. Entonces, en términos positivos, pues que son entradas de dinero, se colocarían entonces los préstamos y las actividades de venta de títulos valores, como por ejemplo bonos y acciones, ¿sí?, en operaciones normales. Y como salidas de dinero debido a actividades de financiación, puede ser, por ejemplo, entonces la cancelación o recompra de títulos valores, ¿sí?, que ya sabemos son bonos o acciones. También puede ser el pago de préstamos y la repartición de dividendos en efectivo, para finalmente con ello determinar el saldo final de efectivo, ¿cierto? Entonces, el monto de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la empresa, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. ¿Okay? Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el análisis de la estructura del estado de flujo de efectivo? Buenas noches, director. Yo. Bueno, muchas gracias. Dice, según Burbano Ruiz, 2011, páginas 264, el importe de los flujos efectivos procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la empresa, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información de los componentes específicos del flujo efectivo de las actividades de operación es útil, junto a otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son: primero, cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios. 2. Cobro procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. 3. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 4. Pagos a y por cuenta de los empleados. 5. Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de la póliza suscrita. 6. Pagos o devoluciones sobre las ganancias, a menos que estos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. 7. Cobros y pagos de contratos que se tienen por intermediación o para negociar con ellos. Algunas transacciones, como la venta de un elemento de la partida de propiedades, planta y equipo, pueden dar lugar a una pérdida o ganancia que se incluirá en las ganancias netas. Sin embargo, los flujos derivados de tales transacciones se incluirán entre las actividades de inversión. Una empresa puede tener títulos, valores
o conceder préstamos por razones de intermediación u otro tipo de acuerdos comerciales habituales, en cuyo caso estas inversiones se considerarán similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. Por tanto, los flujos de efectivo de tales operaciones se clasifican como procedentes de actividades de operación. De forma similar, los anticipos de efectivo y préstamos realizados por instituciones financieras se clasificarán habitualmente entre las actividades de operación, puesto que están relacionadas con las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este ya es el que hemos visto. Ok. Ahora continuamos. Según Montilla, Montes y Mejía, ¿cierto? Los flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión, ojo, esto no son ya de operación, sino de inversión, representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Ejemplo de flujos de efectivo por actividades de inversión son, primero, pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo capitalizados y a trabajos realizados por la empresa para sus propiedades, planta y equipo. Segundo, cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Tercero, pagos por la adquisición o compra de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras empresas, así como participaciones en negocios conjuntos, ¿cierto? Distintos de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y equivalentes al efectivo y de los que se tengan para intermediación u otros y acuerdos comerciales habituales. Cuarto, cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras empresas, así como inversiones en negocios conjuntos, distintos de los pagos y por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y otros equivalentes al efectivo y de los que se posean para intermediación u otros acuerdos comerciales considerados efectivo y otros equivalentes al efectivo. Sí. Y otros equivalentes al efectivo y los que se posean para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. Quinto, anticipos de efectivo y préstamos a terceros, distintos de las operaciones de ese tipo hechas por empresas financieras. Sexto, cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, o sea, distintos de las operaciones de este tipo hechas por empresas financieras. Séptimo, pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera, ¿sí? Excepto cuando esos contratos se mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación. Y octavo y último, cobros procedentes de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera, ¿sí? Excepto cuando esos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos el modelo del presupuesto de tesorería. Para Burbano Ruiz, 2011, página 264, es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la empresa. Ejemplos de flujo efectivo por actividades de financiación son, primero, cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Segundo, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la empresa. Tercero, cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o corto plazo. Y cuarto, reembolsos de los fondos tomados en préstamo. Y quinto, pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Ahora veamos el modelo del presupuesto de tesorería. El presupuesto de tesorería está dividido en periodos que pueden ser meses, trimestres o semestres. Se debe partir del saldo inicial de efectivo, o sea, caja y bancos. Posteriormente se le adicionan el flujo neto de efectivo por actividades de operación, el flujo neto de efectivo por actividades de inversión, en ese mismo orden, y flujo neto de efectivo por actividades de financiación.
De esta forma se obtiene el saldo final de efectivo, el cual debe compararse con el saldo mínimo de caja requerido por la empresa, ¿sí? Requerido, o sea, el objetivo, ¿cierto? Lo presupuestado. Al comparar estos dos valores, se pueden presentar dos situaciones. Primero, que el saldo final de efectivo sea superior al saldo mínimo de caja. Esto implica un excedente efectivo, lo cual lleva a la empresa a analizar las posibles alternativas de inversión, o sea, qué va a poner, en qué instrumentos va a poner a invertir esos recursos o en qué cuentas va a poner a invertir esos recursos y tomar la decisión que represente mayores beneficios, menor riesgo y la posibilidad, si es el caso, de convertirla en efectivo a corto plazo, o sea, esa liquidez, ¿cierto? Esa facilidad de convertirlo en efectivo. Por ejemplo, ¿sí? En inversiones en títulos valores. O segundo, que el saldo final de efectivo pues sea inferior al saldo mínimo de caja. Esto implica un déficit efectivo, obviamente, lo cual lleva a la empresa a analizar las posibles alternativas de financiación, necesita plata, para elegir aquella opción que sea menos costosa y que no afecte el flujo de efectivo en periodos posteriores. Finalmente, el saldo que debe quedar en el presupuesto de tesorería debe ser igual al saldo mínimo de caja requerido, ya que este es el nivel óptimo que la empresa debe conservar para atender sus obligaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo claro? No, director, ninguna duda. Ok, perfecto. Ahora veamos, estos son unos, como unos instrumentos, unas herramientas, ¿sí? Que tienen que ver con esos cobros y pagos, ¿ok? Que facilitan o que promueven esos cobros y pagos. Entonces aquí tenemos esta figura que se llama recibo domiciliado online, ¿cierto? Ustedes muy posiblemente lo estén utilizando. El recibo domiciliado se trata de un documento que el acreedor, previo acuerdo con el deudor, ¿cierto? O sea, el deudor es el que recibe la plata, el acreedor es el que le presta la plata, ¿sí? Envía al banco de este para que se efectúe una transferencia a su cuenta, o sea, al acreedor. El recibo domiciliado online es un medio habitualmente utilizado por los prestadores de servicios públicos, ¿sí? Como teléfonos, de electricidad y en general por las empresas con servicios periódicos a los clientes, ¿cierto? El celulares también, con numerosos clientes y con cuantía de cargo fijo y previamente establecida, ¿sí? Como las facturas de un plan de servicio, un plan de internet, etcétera, etcétera. En estos casos resulta un instrumento bastante cómodo para el deudor, al ser posible emitir recibos domiciliados en cualquier momento y desde cualquier punto, incluso desde cualquier lugar del mundo, con el único requisito de tener una conexión a Internet. Además de este servicio presenta otras ventajas. Primero, el ahorro de costos administrativos. Segundo, no existe la necesidad de emitir recibos físicos, ¿sí? Se envía un PDF. 3, la gestión integral de los cobros originados en la actividad empresarial. Cuarto, se pueden realizar las gestiones sin tener que desplazarse hasta la oficina gestora con el ahorro de tiempo que conlleva. Quinto, la gestión de los cobros de recibos domiciliados relativos a servicios, suministros, etcétera, ¿cierto? O sea, lo agiliza. Sexto, envío de las remesas de recibos a la entidad financiera, gestora de las cuentas de una determinada empresa, para su cargo en cuenta. Y séptimo, permite pues una consulta online del estado de cada remesa, así como el detalle del estado pues de las devoluciones, en caso de que se den. Las entidades financieras suelen ofrecer a sus clientes, que son empresas o profesionales autónomos, pues dos posibilidades para la domiciliación online de recibos, que son los ficheros de cobro de recibos domiciliados o la facturación online de recibos domiciliados. Los ficheros de cobro de recibos domiciliados pues está dirigido sobre todo a grandes empresas, ¿sí? O empresas con un volumen elevado de cobros. En cambio, la facturación online de recibos domiciliados, pues a las familias, ¿no? Pues está dirigido mayormente a pequeñas empresas o empresas con un volumen reducido de cobros, o a las familias, como acaba de mencionar. Esta posibilidad permite a pequeñas empresas o autónomos emitir sus recibos profesionales para su prestación al cobro sin necesidad de confeccionarlos físicamente. En este tipo de servicios, las entidades ponen a disposición de sus clientes una línea donde, mediante formularios únicos por deudor, podrán realizar varios cobros por formulario y a diferencia de los ficheros, ¿sí? El de las empresas grandes o que tienen un volumen elevado de cobros, pues no tienen necesidad de tener un software, ¿sí? Pagar pues por la licencia de un software específico. Bueno,
También tenemos otro elemento que es la confección de cheques. El cheque es un documento por el cual el librador, ¿sí?, quien tiene que pagar y emite el documento, da una orden a su banco al librado intermediario que hace efectivo el pago con cargo a la cuenta del librador de pagar cierta cantidad de dinero a una tercera persona, ¿sí?, que es el beneficiario. Una vez que el cheque está en poder del beneficiario, este puede actuar de varias formas, que son 3. Primero, ingresar el cheque en su banco. Segundo, cobrar directamente el cheque del librado. O tercero, endosar el cheque a un tercero. Nota, para confeccionar correctamente un cheque hay que tener en cuenta la información que debe contener, es decir, los requisitos formales regulados. Confeccionar un cheque de forma convencional es relativamente fácil y se puede resumir el proceso en 2 pasos. Primero, preparar el documento y segundo, transformarlo en documento cambiario. ¿Qué es preparar el documento? Pues las empresas o profesionales informan a su entidad financiera la necesidad de disponer de cheques. Esta, con los datos proporcionados por su cliente y a través de programas informáticos, pues rellena los datos identificados que deberá tener el cheque para ser emitido. Y la transformación en documento cambiario es que una vez remitido el talonario de cheques, ¿sí?, ese grupo de cheques que están y que uno siempre mantiene el talonario, ¿cierto?, se debe rellenar el documento con los datos necesarios para que el título sea considerado como un documento cambiario. Será necesario introducir la fecha de emisión del documento, el importe que será pagado y la firma del librador. El resto de los datos pues suelen venir ya impresos en el cheque. Además del sistema convencional, existen determinadas entidades financieras que disponen de servicios de emisión de cheques mediante sus propias plataformas online. Estos servicios facilitan la gestión de los pagos mediante el envío de cheques con unas condiciones características, además de permitir el cobro de los mismos por medio de recursos suministrados por la propia entidad financiera. Es importante resaltar que este servicio online permite la realización de operaciones de cobro y pago en cualquier momento y lugar, ahorrando costos administrativos y desplazamientos. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Yo le ayudo, profesor. Conclusiones. El presupuesto de efectivo ayuda a determinar las necesidades o sobrantes de efectivo que tiene una empresa durante un periodo determinado de operación. Puede ser semanas, meses, años. A su vez, permite tomar decisiones por parte del administrador financiero. Segundo, la tesorería representa el área de la empresa en la que se gestionan las operaciones de flujos monetarios, administrándose en ella los pagos y cobros originados en la corriente real de bienes y servicios. Tercero, los presupuestos de tesorería sirven para poder llevar un control. Para ello, debemos fijar los valores considerados normales para cada partida de cobro o de pago, compararlos con los que se obtienen realmente y posteriormente determinar los desajustes que se producen y las causas que lo provocan para poder establecer medidas para corregir las desviaciones. Cuarto, lo importante del indicador Kentner es que si una empresa no genera suficiente efectivo para reponer su capital de trabajo a largo plazo, se tendrá que financiar un capital o con deuda. Perfecto, muchas gracias, mis ladies. Bueno, y ahorita lo que les había prometido, vamos a hacer entonces una actividad, que es la que tenemos acá. ¿Quién me lleva, por favor, leyendo los puntos? Está muy chiquito, ¿cierto? ¿O no? Profe, sí, señor, está muy pequeño y no tenemos toda la visual, yo no tengo ahí toda la visual. Bueno, entonces pero bueno, si quiere ir por ahí, yo voy mirando. Entonces, ejercicio sobre presupuesto de tesorería. La empresa Máximo Suministros, la empresa Máximo suministra los siguientes datos del balance inicial y presupuestado. Caja, datos del 31 de diciembre del 2020 y presupuesto para el año 2021. Dice que caja a 31 de diciembre tiene 2.680.000. Caja por cuentas por cobrar 17.500.000 y para el presupuesto del 2021 calcula 9.200.000. Inventarios mercancías cuenta con 11 millones y para el presupuesto 2021 12.600.000. Cuentas por pagar a proveedores 9.500.000 a 31 de diciembre y presupuesta para el año 2021 5.600.000.
Perfecto. Las ventas presupuestadas para el año 2021 son 85 millones y las ventas del año anterior fueron 78 millones. El 20% de las ventas a créditos, el costo de venta presupuestado para el año 2021. Es. Ah, sí, perdón. Es que serio está pequeñito. Es 33 millones 800, 33 millones 800 mil 700 Eso. y todas las compras son a crédito. Perfecto. Segundo, los gastos variables son el 3% de las ventas y se pagan el 38% en el periodo en que se causa y el 62% en el siguiente. Los gastos fijos incluyen depreciaciones por 2.500.000, provisión por 5.200.000 y suman por cada año 19.300.000. Se cancelan el 30% durante el periodo y el 70% periodo en el periodo siguiente, que ahí ya no alcanzo a leer qué dice. No, ahí está bien. Ahí Hasta ahí, perfecto. Cuarto, la empresa desea adquirir una franquicia de Dunkin' Donuts por valor de 99 o 98 millones, la verdad no leo bien, para el mes de julio del año presupuestado, con una cuota inicial de 14 millones pagaderos al momento. No, ¿me lo corres ahí, profe? Ya lo corrí. Al momento de la compra, correcto. Okay. Parezco niña de primaria, no estoy leyendo bien. No. Quinto, arrendamiento del local por 6 meses en un centro comercial. Ahí se te disparó, profe, una pantalla. Ya. 6 meses en un centro comercial pagado por anticipado en mayo del año presupuestado por 15 millones. Abonos a préstamos durante el año presupuestado y pago de intereses por 6.540.000. Sexto, emisión de acciones comunes por 3 millones para el año presupuestado y elabore un presupuesto efectivo del año 2021 y que se determine un déficit o superávit efectivo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Viviana. Entonces, ¿por qué empezamos? ¿Cierto? Con toda esa información que nos dan, ¿por qué empezamos? Pues vamos primero a calcular el recaudo de cuentas por cobrar. Entonces, nos dice el ejercicio que el saldo inicial de cuentas por cobrar son 17.500.000. Entonces, ahí registramos esos 17.500.000, que son estos que tenemos acá, ¿cierto? Simplemente lo ubicamos acá. Dice que las ventas a crédito, ¿sí? También son 17.500.000, ¿ok? ¿Dónde es que lo dicen? Ah, sí, porque dice, espere. El 20% de las ventas es a crédito, ¿cierto? Y resulta que las ventas son de 85 millones, ¿cierto? ¿Cuál es el 10% de 85 millones? 8.500.000. Lo multiplicamos por 2, pues nos da los 17 millones. Ah, perdón, no son 500, son 17 millones. Ahí hay un error mío. 17 millones, ¿sí? Yo estaba mal. Bueno, a eso le restamos el saldo final de cuentas por cobrar, que son 9.200.000. ¿Ok? ¿Sí saben de dónde salió esa cifra? De aquí, ¿cierto? De este mismo, o sea, de las cuentas por cobrar para el presupuesto del año 2021, entonces eso los tomamos como saldo final de cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, haciendo esas operaciones, 17.500.000 más 17 millones menos 9.200.000 me da un total recaudo de 25.300.000, ¿sí? O sea, es el ingreso por operación. Por eso lo coloco ahí, ingreso por operación. Luego miramos las ventas. ¿Cuáles son las ventas presupuestadas que nos da el ejercicio? Pues estos 85 millones, ¿cierto? 85 millones. Ventas a crédito son los 17 millones. Dijimos que son el 20%, ¿cierto? El 20% de las ventas presupuestadas. Y ventas al contado, pues son el restante. O sea que a 85 millones le quitamos los 17 millones y nos da 68 millones, ¿cierto? Ahora bien, las compras se determinan por diferencia. Entonces, al inventario inicial de mercancías, que son 11 millones, que son estos mismos 11 millones que tenemos acá, ¿cierto? Estos inventarios de mercancías para el 31 de diciembre del 2020 son 11 millones, esos 11 millones, ¿cierto? Yo tengo los siguientes valores, ojo con lo siguiente. Yo tengo el inventario inicial de mercancía que son 11 millones.
tengo también estos 2.800.000, que es el inventario final de mercancías, ¿cierto? Inventario final de mercancías, que está aquí, 12.800.000, ¿cierto? Y el costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas también lo tengo, que son 33.800.700, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Que es este que tenemos acá, 33.800.700, costo de ventas presupuestado. Entonces, lo puse en negrilla porque lo voy a despejar, ¿sí? ¿Cómo lo despejé? Así de sencillo. A 11 millones le sumo 12.800.000. Perdón, no, es al revés. A 33.800.000, ¿sí? Le sumo 12.800.000 y le resto 11 millones y eso me da entonces por defecto las compras, ¿cierto? Que realizó la empresa, que son 33.800 más 12.800, eso da alrededor de 45 millones, bueno, 46.600.000. Y a esos 46.600.000 le quito 11, pues me da 35.600, ¿cierto? Entonces ahí obtenemos el valor de las compras que, como dijimos anteriormente, son, o sea, es el supuesto de que todas son a crédito. Ahora hacemos el cálculo del pago a proveedores. Entonces el saldo inicial de proveedores, que eso ya lo tenemos, son los 9.500.000, que son los que están acá, ¿sí? Saldo inicial de proveedores o cuentas por pagar a proveedores del año 2020. A eso le sumo las compras a crédito, ¿sí? Que los acabé de calcular, son estos 35.600.700. Le resto el saldo final de proveedores, que es el valor que tenemos aquí, ¿sí? 5.600.000. Y con eso obtengo el total de pago a proveedores, que son 39.500.700. Bueno, ahora vamos a calcular los gastos variables con base en las cifras de los años 2020 y 2021. Entonces, las ventas, ya su valor me los dan, es de 78 millones para el 2020 y de 85 millones para el 2021. Me dicen que es un 3,5% de esas ventas, entonces, pues nada, simplemente multiplico 78 millones por 3,5 me da 2.730.000. Esos son los gastos variables para el 2020 y para el 2021, pues son 2.975.000, que se obtuvo de multiplicar 85 millones por 3,5%. Luego se paga año presupuestado, ¿sí? Como dijimos que, ¿se acuerdan este porcentaje que tenemos acá? Que dice, es que está, sí, aquí está. Los gastos variables son el 35% de las ventas y se pagan el 38% en el periodo en que se causa y el 62% en el siguiente. Entonces, por eso, ¿cierto? Ese 62%, entonces, para el 2020, 62%, y para el 2021 del 38%. ¿Ok? Y haciendo los cálculos, pues simplemente a 2.730.000 lo multiplicamos por el 62% y me da 1.692.600. Y a 2.935.000 lo multiplico por el 38% y me da 1.130.500, ¿cierto? Y al yo sumar ambos, ¿cierto? O sea, el total de pago de gastos, ¿sí? Del año 2020 y el 2021, o sea, 1.692.600 más 1.130.500 me da 2.823.100. O sea, ese es el total pagado. Ahora vamos con los gastos fijos. Estos valores ya los tenemos, esos son para el año 2020, gastos fijos por 19.300.000, que son iguales para el 2021, ¿sí? Y lo mismo es la depreciación, 2.500.000 para ambos años, ¿cierto? Las provisiones también son lo mismo, 5.200.000 para ambos años. Los gastos fijos en efectivo son 11.600.000. ¿Por qué? Porque a esos 19.300.000 le restamos los 2.500.000 y le restamos los 5.200.000. Voy a poner aquí esta línea como para entenderlo mejor. Y a esos gastos fijos de efectivo, ¿cierto? Como se dijo que se paga el 70% en este periodo y el otro 30% queda para el siguiente, entonces son 8.120.000 para el año 2020 y 3.480.000 para el año 2021. Voy a poner esto acá como para facilitar. Listo. Entonces, por tanto, el egreso por gastos fijos para el año presupuestado, que es la sumatoria de estos dos, ¿cierto? 8.120.000 más 3.480.000 me da 11.600.000. Luego me dice que
el valor de la franquicia son de 98 millones, o sea que tendría que invertir 98 millones. La cuota inicial es de 14 millones en el mes de julio, o sea, es un ingreso por inversión. El saldo, dice que hay un saldo de 84 millones para pagar en 9 cuotas. Y cada una de esas cuotas va a ser de 9.333.333. Dice también que la primera cuota se va a pagar en octubre. O sea que eso va a representar un egreso por inversión. Entonces, para la empresa Máximo, ahí ahora sí vamos a unirlo todo. El saldo inicial de efectivo me dio 2.680.000. Entonces a eso le sumo. Le sumo, puse en amarillo todo lo que voy a sumar. Saldo inicial de efectivo, le sumo el flujo neto de efectivo por actividades de operación, le sumo el flujo neto de efectivo por actividades de inversión, que como vemos es negativo, aquí sí es un flujo negativo, y le restamos también el flujo neto de efectivo por actividades de financiación, o sea que también dio déficit, ¿cierto? Y eso me da como resultado, o sea, 24 millones menos 23 millones menos 12 millones, me va a dar un déficit, ¿cierto? Que corresponde a 8.317.133. ¿Ok? Bueno, el valor de la cuota de la franquicia, pues eso ya no nos da el ejercicio, lo que se hizo fue simplemente ubicarlo allí, los 14 millones y el valor de la primera cuota. Esto de pago de proveedores fue estos cálculos previos que habíamos hecho acá, pues simplemente se trajeron acá, ¿cierto? El de pago de proveedores, el de gastos variables, el de gastos fijos y el de arrendamiento local, ¿cierto? Y el de los ingresos, pues son las ventas al contado y le sumamos el recaudo de cuentas por cobrar que ya habíamos calculado previamente, eso nos da 93.300.000. Entonces, en este caso se presentó un déficit de efectivo. Se recomienda recurrir a financiación interna o externa. ¿Ok? Yo, por supuesto, les voy a enviar este formato como para que ustedes se les facilite el entender con mayor detalle y con mayor tiempo, pues estas operaciones que realicé. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta o duda? Profe, no, pues el formato sería de gran ayuda para poderlo como revisar muy al detalle. Ok. Pero pues yo, profe, estoy viendo acá la plantilla que tenemos para la actividad fase 2. Sí. Yo no sé, profe, qué posibilidad haya de que nos colabore con un modelo Bueno. o digamos que esta información que nos solicita acá, pues también nos la está dando la guía, pero me imagino que habrá alguna que tocará sacar con este ejercicio que usted nos está presentando. Sí, digamos, esto es como para hacerles una introducción de este tema de poder determinar el déficit, ¿sí?, de tesorería o el superávit. Sin embargo, si usted tiene razón, el ejercicio está un poquito más complejo que este. Entonces, dejémoslo para la próxima semana. Hacemos un ejercicio similar al que está allí planteado. Al de entrega, sí, Y lo señor. hacemos con detalle la explicación. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias por su Ok. apoyo. Ok, bueno, con mucho gusto, Viviana. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre alguno de estos cálculos de este ejercicio? No, director, ninguna. Realmente Bueno. Está todo parecen a las claro, profe. diapositivas. Ok, bueno, perfecto, me alegra. Bueno, entonces, no siendo más, les pido por favor que registren su asistencia. Nos comparte, profe, para la asistencia, nos Sí, hace favor, gracias. ya le comparto el link de asistencia. Listo, ahí lo acabo de publicar. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia. Yo entonces les envío mañana tempranito las diapositivas, este ejercicio de Excel y la grabación. ¿Okay? Gracias, profe. Feliz noche para todos también. Bueno, lo mismo. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias, profe. Con mucho gusto, David. Muchas gracias, director. Feliz noche. Con mucho gusto, María Soledad. Feliz Feliz noche, noche. compañeros. Feliz noche.